Les decía que vamos a comenzar. Mi intención es ya solo tener clase el día de hoy y nos queda bastante material por revisar. Traté que de que en la presentación lo que nos faltaba viniera de forma explícita. Voy a tratar de ser breve, pero que sean conscientes que tienen ahí el material y que si hay cualquier duda lo podemos revisar con confianza. Como les había ofrecido el día de mañana, quería que se dedicaran a la elaboración de su trabajo. Entonces, de todos modos, yo voy a estar aquí el día de mañana. Si alguien quiere que revisemos algo en particular, con toda la confianza, lo podemos hacer, ¿sale? Ok. Bueno, estábamos hablando, ¿sí ven la presentación? Según yo la compartí, pero no la veo. Sí, maestra, sí se ve. Ah, es que ya estaba proyectado, perdón. Ok. Bueno, lo último que estábamos revisando es sobre la respuesta inmune en contra de los tumores. Y hablamos que la respuesta inmune jugaba dos caras aquí. Una de ellas iba a ser el papel supresor y otro el papel que va a favorecer todas las condiciones para que los tumores se puedan desarrollar. Y en esta parte les presenté como un resumen de quiénes juegan cada papel, ¿sí? Y qué componentes son importantes para la progresión del tumor y cuáles son importantes para el rechazo del mismo. Pero para todo esto es importante que hablemos de la inmunovigilancia, que ya la habíamos mencionado antes. Van a ser todos aquellos mecanismos que van a estar presentes para controlar a las células tumorales, que estas células tumorales, lo mencionamos, se nos van a salir del carril muchísimas veces. Lo importante es que mi sistema inmune está muy bien preparado para poderlo controlar. Entonces, cuando estos procesos fallan, cuando la inmunovigilancia no se lleva a cabo adecuadamente, pues entonces va a venir la inmunoedición del cáncer, que es el mecanismo supresor o intrínseco del tumor que se ejecuta solo después de que ha ocurrido la transformación celular y de que han fallado todos estos mecanismos de inmunovigilancia. Esta inmunoedición se va a llevar a cabo en tres procesos, que es la eliminación, el equilibrio y el escape. La eliminación es el que es modulado por la respuesta inmunitaria y adaptativa y es cuando todas nuestras células trabajan en conjunto para poder eliminar a las células tumorales, tal y como lo estamos viendo aquí, en donde vemos que el tipo de citocinas, las células NK que van a jugar un papel muy, muy importante, los macrófagos M1, para poderlas eliminar. Y si el sistema inmune tiene éxito, pues llegamos a la supresión y todo está en perfectas condiciones. Sin embargo, podemos llegar a un punto que se le conoce como equilibrio, en donde se detiene la extensión del tumor, pero también vamos a tener un control del sistema inmunológico. Las células tumorales no desaparecen al 100, se quedan ahí, solamente que van a permanecer inactivas, en silencio. Esto puede detonar a lo que conocemos como escape, en donde las células tumorales van a evadir al sistema inmune, surgiendo como un tumor visible con la manifestación de la patología como tal. Y vamos a tener una modulación de la respuesta inmune, en donde cada una de nuestras células van a ser modificadas con un incremento en la expresión de moléculas inhibidoras como STLA4, PD1. Vamos a tener un cambio de perfil de nuestras células, por ejemplo, en el caso de los macrófagos, hacia un perfil M2, en donde vamos a tener una mayor expresión de linfocitos T reguladores, es decir, todo un ambiente supresor de la respuesta inmune para que las células tumorales puedan progresar. ¿Cuáles son entonces estos mecanismos de evasión de las células tumorales? Pues va a haber una pérdida de la expresión de antígenos que desencadenan respuestas inmunitarias. Van a desaparecer los determinantes inmunogénicos. Los antígenos tumorales pueden ser inaccesibles para el sistema inmune. Las células tumorales no van a expresar MHC clase 2 y recordamos que si no hay MHC clase 2, pues no hay activación de los linfocitos, particularmente de los TCD4. Los tumores pueden unirse a moléculas que inhiben respuestas inmunitarias, como CTLA4-PD1, y los productos secretados de las células tumorales pueden suprimir las respuestas inmunitarias antitumorales, particularmente el papel de TGF-beta. Además, los macrófagos asociados a tumor pueden promover el crecimiento antitumoral y su carácter invasor al suprimir las respuestas de los linfocitos T. Los linfocitos T reguladores pueden suprimir a la respuesta inmune antitumoral. Las células supresoras como las mielocíticas MCDC, que van a ser precursores. No quería ir nada más, quería seguir desayunando, me faltaba mi... Diana, ¿tienes tu micrófono prendido?
Gracias. Ok. Bueno, estas son precursores mielocíticos inmaduros que se reclutan en médula ósea, en los tejidos linfáticos, sangres o precisamente en los tumores. Y esto va a desencadenar un incremento de interleucina 6, PGE2, que es prostaglandina E2, el factor de crecimiento endotelial o vascular y proteínas del complemento. Y en general va a haber una inhibición tanto de las respuestas inflamatorias mediadas por las especies reactivas de oxígeno y por interleucina 10. Entonces, en general, si se fijan, vamos a tener mecanismos reguladores de nuestro sistema inmune que intentan frenar a las células tumorales. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Nada más para cerrar con lo que hemos platicado ahora y que lo que tenemos platicando desde que inició el semestre, ¿cuál es la célula más importante en cuanto a la respuesta contra células tumorales de todo nuestro sistema inmune? ¿La linfocito T citotóxico? ¿No? Los CNK. La célula CNK. ¿Por qué los linfocitos T citotóxico no, Natalia? Porque requerimos del reconocimiento específico. Y el gran problema con nuestro sistema inmune es precisamente ese, la falta de reconocimiento. Entonces, claro que una vez que tengas funcionando a tus TCD8, van a ser buenísimos, pero el problema es cómo los activamos. Y entonces, la que juega un papel esencial en este papel, en esta patología, son las células CNK, porque ellas su reconocimiento no lo hacen a través de la especificidad. ¿Sí nos queda claro? Sí, gracias. Lo hacen, acuérdense, a través de el reconocimiento de las señales opuestas y principalmente por la falta de expresión de MHC de clase 1 en las células tumorales. Y entonces ahora nos vamos a enfocar en la última patología del sistema inmune, que serían las inmunodeficiencias, que como su nombre lo dice, es la ausencia de nuestro sistema inmune, las fallas en nuestro sistema inmune. En este sentido, vamos a tener dos grandes grupos, que son las primarias o congénitas y las secundarias o adquiridas. Estas son las que con las que nacemos. Generalmente se va a deber a fallas en algunos de nuestros genes, en donde va a haber la expresión equívoca de algunos de los receptores, en donde no van a funcionar los mecanismos de fagocitosis de nuestras células, en donde no va a haber producción de anticuerpos, etcétera. Es decir, estas fallas parten de la respuesta inmune innata hasta la respuesta inmune adaptativa. Y las secundarias adquiridas van a ser aquellas que se presentan como una consecuencia de otra acción, que puede ser terapias, que puede ser otras enfermedades, por ejemplo, en el caso del cáncer, o por ejemplo, la inmunodeficiencia más importante secundaria con la cual nos vamos a enfrentar en todo el mundo es con la desnutrición, porque la desnutrición nos va a llevar a una pérdida de la hematopoiesis o una disminución de la hematopoiesis, porque la desnutrición nos va a llevar mecanismos equívocos de nuestro sistema inmune, por ejemplo, en la producción adecuada de anticuerpos, en una proliferación adecuada, diferenciación, producción de citocinas. La desnutrición también desencadena algunos perfiles crónicos de inflamación y eso como consecuencia también va a desencadenar otros procesos inmunológicos. ¿Cuáles van a ser las características de las inmunodeficiencias? Bueno, primero vamos a ver que estas predisponen a un aumento a padecer infecciones. Hay una predisposición a algunos tipos de cáncer causados principalmente por virus oncógenos, como el cáncer cervicouterino o el cáncer de estómago por la bacteria de Helicobacter pylori o pylori. Principalmente en las inmunodeficiencias por linfocitos T, aumento de la incidencia de autoinmunidad, lo que también ya habíamos comentado antes. Todas estas patologías están relacionadas entre sí y una me puede llevar a la otra. Las inmunodeficiencias pueden deberse a defectos de la maduración y activación de los linfocitos y los defectos de los mecanismos efectores de la inmunidad innata o adaptativa. Como les decía, dentro de las inmunodeficiencias primarias, vamos a ver
que van a abarcar tanto respuesta inmunolata como humoral, como adaptativo, perdón. Y vamos a ver que el 50% de las inmunodeficiencias pertenecen a la respuesta inmune humoral, es decir, se debe a algún problema con nuestros anticuerpos. El 10% se debe a problemas celulares, que estas se relacionan con los linfocitos T, y que aquí vamos a tener una relación muy, muy importante, porque acuérdense, si mis linfocitos T cooperadores no funcionan, pues no van a funcionar linfocitos B, no va a haber función de la respuesta inmune adaptativa en general. Y un buen porcentaje se debe a la respuesta inmune innata, que van a ser, perdón, esta también es de la adaptativa, la combinada. Ahorita la vamos a explicar. Un buen porcentaje, insisto, se debe a la respuesta inmune innata, que generalmente va a afectar mecanismos fagocíticos y problemas con el complemento, aunque no son los únicos. ¿Por qué? Porque puede haber inmunodeficiencias por una falta de reconocimiento, es decir, mutaciones en TLR o ausencia de TLR, entre otros. Entonces, dentro de las inmunodeficiencias primarias podemos clasificarlas en 4 grandes grupos, que son defectos de inmunidad innata, ya sea en mecanismos fagocíticos o en activación del complemento. Inmunodeficiencias combinadas grave, que en este caso se debe a las células T, pero que acaban afectando a los linfocitos B. Tenemos a las deficiencias humorales y tenemos a defectos de la activación y función exclusivamente de los linfocitos T, que en realidad aquí son pocas porque casi siempre vamos a acabar afectando a las células B. Dentro de estas inmunodeficiencias primarias innatas tenemos, por ejemplo, defectos en la señalización de los TLRs por mutaciones en MID88, IRAK4, NEMO, UNC93B. Todas estas proteínas participan en la señalización de los TLRs, es decir, si una de estas falla, simplemente no hay comunicación al núcleo y no vamos a tener inflamación. Defectos en la vía de la interleucina 12 o en el interferón gamma, lo cual nos puede llevar a cosas mucho más serias que inclusive van a verse afectada a la respuesta inmune adaptativa. Pueden existir, por ejemplo, la neutropenia cíclica, que es una mutación en el gen ELA2, en donde vamos a tener deficiencia de estos neutrófilos, pero en periodos determinados. Si mal no recuerdo, creo que son 21 días, en donde va a haber una caída de los neutrófilos y es donde se va a caracterizar por la presencia de algún tipo de infecciones. La enfermedad, ¿hay alguna duda, chicos? Ok, enfermedad granulomatosa crónica, donde va a haber incapacidad para generar intermediarios de oxígeno por deficiencias en el sistema inmune de la NADPH oxidasa. ¿Qué quiere decir? Las células pueden capturar al antígeno, pero no va a haber eliminación del mismo. Tenemos otras como el síndrome de Chiari-Higashi, que en este va a haber deficiencias fagocíticas por las mutaciones en LIS. Nuevamente va a haber la captura del agente extraño, pero simplemente estos no pueden migrar, estos fagosomas, y por lo tanto no va a haber fusión con los lisosomas y no va a haber eliminación del patógeno. Y síndrome de leucocito perezoso, en donde generalmente se debe a una deficiencia en los receptores de quimiosina y por lo tanto no hay migración de los mismos. En el caso de las inmunodeficiencias primarias adaptativas, tenemos la gamaglobulinemia asociada al cromosoma X, que generalmente se debe a mutaciones en el gen BTK o tirosinasa de Bruton. Esta tirosina aparece desde la edición del BCR. De hecho, cuando se forman las cadenas pesadas del BCR y empieza la generación de las cadenas sustitutas, para continuar con la activación o la maduración del mismo, debe haber señalización a través de BTK. Entonces, al tener mutaciones en esta enzima, simplemente ya no va a haber maduración de nuestros linfocitos B. Y entonces tenemos ausencia de células B maduras, pero tenemos un gran incremento de linfocitos B inmaduros que no van a ser funcionales, ni siquiera van a ser capaces de reconocer a los patógenos. Tenemos inmunodeficiencia variable común, que la causa de esta inmunodeficiencia se relaciona con genes como ICO, CD19 y el receptor celular de BAFF y APRIL. Además, hay deficiencias inmunoglobulinas con elevada IgM, sin embargo, no vamos a tener el cambio de isotipo. Entonces, no vamos a tener una respuesta mucho más específica dependiendo del patógeno. No va a haber diferenciación hacia IgG, entre otras, y se debe a mutaciones en CD40L o nuevamente al NEMO. NEMO
es un inhibidor de NF-κB. De hecho, lo vimos cuando vimos las vías de señalización del BCR y del TCR. Y George, esta es una enfermedad... ay, se me fue. Endocrina, en donde va a haber una hipoplasia tímica congénita caracterizada por la ausencia del timo y glándulas paratiroideas. Al no haber timo, ¿cuál creen que es el problema más importante aquí? ¿Con qué creen que nos estemos enfrentando? Que ahí es donde se maduran los linfocitos T, ¿no? Así Maestra, es. pero Sí. ¿nacen sin timo? Esa funcional. O sea, sí está ahí, pero ok. Se habla de vestigios del timo. Ok. ¿Sí? Entonces, simplemente no hay generación de linfocitos T. Y al no haber generación de linfocitos T, ¿cuál creen que sea la consecuencia? Pues no hay una respuesta inmune así. Ok, ¿de Y quién? bueno, ¿de quién? Ajá. Como decía Cindy, al no haber timo no vamos a tener linfocitos T maduros. ¿Y eso a qué me llevaría? Pues tampoco los B van a, pues. Puedes tener B, pero no vas a tener a B que se activen por mecanismos timodependientes. Es decir, no va a haber cambio de isotipo, maduración de afinidad, todas esas cosas que vimos en la mentada unidad 5, ¿sí? Entonces vamos a tener respuesta inmuninata, tendremos una respuesta B natural, pero hasta ahí, generalmente los niños que nacen con este síndrome mueren alrededor de los 2 años, por lo mismo, ¿sí? Y bueno, y algo que también aquí cabe señalar, que no siempre mueren por condiciones del sistema inmune, sino que aquí va a haber muchas malformaciones y generalmente se debe a fallas al corazón. También tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas, en donde aquí se debe a una mutación de la cadena gamma común que comparten todas estas citocinas. ¿Qué impacto creen que tenga esto, muchachos? ¿Qué importancia ven con estas citocinas? Aquí sí tengo linfocitos B, sí tengo linfocitos T. Pues no hay una tercera señal. Ok, pero ¿y cuál es el papel, por ejemplo, de la interleucina 2? Cristal. Alejandro. Chicos, es nuestro último día de clases, no me dejes sola. Un cambio de perfil, ¿Con la interleucina 2? que no me acuerdo si era esa, ¿no? Es una interleucina, ¿no? Rebeca. Estoy pensando, maestra. Ok, les ayudo, porque quiero llegar hasta el final. La interleucina 2, acuérdense que era la señal autocrina, la que me iba a inducir la proliferación de los linfocitos T una vez que se activaban. Y además de eso, acuérdense que las células NK tienen receptor de interleucina 2, las células B tienen receptor de interleucina 2, los linfocitos TCD8. Entonces, al no tener interleucina 2, simplemente no voy a tener la capacidad de proliferar. Y si no hay capacidad de proliferar, pues da lo mismo. Es como enfrentarse un individuo con un ejército. En el caso de la interleucina 4, Alejandro, aquí sí al cambio de perfil. Acuérdense que la interleucina 4 era la principal citocina que inducía el perfil TH2. En el caso de la interleucina 7, participaba en la diferenciación de linfocitos B y linfocitos T, en la maduración. En el caso de la interleucina 9, también está asociada con un papel con el perfil TH2, pero principalmente a la activación de mastocitos, basófilos, generalmente mastocitos. Interleucina 15, a la activación de las células NK. Interleucina 21, a ver si de esa nos acordamos.
en la formación del microambiente de los folículos linfoides, de primarios a secundarios. Gracias a la interleucina 21 puede haber la segunda etapa de la activación de los linfocitos B, la etapa tardía. ¿Sale, chicos? Entonces, nuevamente, dejamos desprotegido a nuestro sistema inmune y de ahí a que se le denomine como una inmunodeficiencia combinada severa. Bueno, y con esto finalmente llegamos a las inmunoterapias. En el caso de las inmunoterapias, hay varios equipos a los que les tocó esto. Yo les voy a dar solamente los conceptos. Sin embargo, aquí es bien importante que ustedes se decanten por una en particular, algo que les llame la atención y sea esa la que expliquen. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un gran número de inmunoterapias. En las inmunoterapias, bueno, la inmunoterapia consiste en el uso de diversos componentes del sistema inmune en el tratamiento de enfermedades como cáncer, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, alergias, inclusive en procesos infecciosos, entre muchas otras cosas. Y cuando hablamos de inmunoterapia, la más antigua, ¿cuál va a ser? Las vacunas. Sin embargo, a partir de que surge esto, en la actualidad existen muchas variantes de esas vacunas, que es todo lo que podemos ver aquí. Y entonces podemos utilizar, por ejemplo, a las bacterias o virus oncolíticos, en donde estos van a tener tropismo por las células tumorales y van a permitir la eliminación de las mismas. La administración de citocinas, que las hemos mencionado antes, por ejemplo, tenemos a la interleucina 6 que se utiliza ahorita en la terapia contra el COVID. Tenemos a los interferones, que lo hemos mencionado, se utiliza en la esclerosis múltiple. Tenemos al TNF, que se utiliza en inmunodeficiencias o en enfermedades inclusive infecciosas. Tenemos la administración de diferentes tipos de células que pueden ser desde las células NK, células T reguladoras, T gamma deltas, a los infiltrados de linfocitos de los tumores, la administración de células mesenquimales o células dendríticas y la administración de células CAR, que las células CAR son células a las cuales se les ha editado el receptor, poseen un receptor quimérico. Todas estas son células que han sido condicionadas para que haya un mejor reconocimiento de el patógeno, en este caso, por ejemplo, en el caso de las terapias contra tumores, de la célula tumoral, o, por ejemplo, cuando se administran los linfocitos T reguladores, en el caso de las enfermedades autoinmunes, para tratar de disminuir la actividad de nuestro sistema. Por otro lado, tenemos la administración, por ejemplo, de proteínas fusionadas, como es el caso de CTLA4, que CTLA4, recordamos, es un inhibidor. Este se utiliza, por ejemplo, en la terapia contra cáncer o se utiliza en enfermedades autoinmunes, en donde lo que yo busco es el apagado de mis células. Y al administrar a estos inhibidores, pues ya no requiero de otra célula que venga a participar. Él directamente va a apagar a nuestro sistema. Ahora, también hay los que son activadores de estos. Y por último tenemos a las inmunoterapias con anticuerpos, a la inmunoterapia pasiva, en donde también ya hemos visto bastante más en su curso relacionado con ello. Entonces tenemos, por ejemplo, inmunoterapia activa y pasiva de los tumores. La mayoría de los tratamientos antineoplásicos actuales se basan en fármacos que matan a células en división, que va a bloquear la división celular, pero lo va a hacer de una forma inespecífica. Y entonces tenemos la irradiación de la zona afectada por el tumor, extirpación quirúrgica, tratamiento con drogas citotóxicas, inmunoterapia y terapia molecular. Además tenemos la inmunoterapia antitumoral, la cual tiene como objetivo potenciar la respuesta inmunitaria débil frente a los tumores, que lo conocemos como inmunoterapia activa, o administrar anticuerpos o linfocitos T frente a tumor, inmunoterapia pasiva. Dentro de la inmunoterapia activa tenemos, por ejemplo, la vacunación con antígenos tumorales o tenemos la vacunación con células dendríticas. La vacuna de tumor muerto, que es simplemente el principio de cualquier vacuna contra cualquier patógeno, en donde se van a administrar células tumorales muertas, lisados de células tumorales o adyuvantes. Estas, ¿cuál creen que pueda ser una de sus desventajas más importantes? Determinantes antigénicos bajos o pocos. Ok. Es decir, que se anula la respuesta.
Ajá, Pero ¿qué porque otra desventaja podríamos tener? Estamos hablando una célula tumoral. Que se podrían dar células tumorales muy diferentes. Podría ser la mutación, ¿ok? Y nuevamente nos llevaría a la falta de respuesta. Que Pero pasen desapercibidos. sí, pero quiero algo más grave que eso, que me han comentado hasta ahora. Estoy tomando una célula tumoral. ¿Esa célula tumoral de quién es? Estoy hablando de un tumor de pulmón. ¿Qué es esa célula tumoral? Puede ser un fibroblasto, puede ser un neumocito, pero ¿de quién es esa célula? Propia, ¿no? Es propia, le pertenece al mismo sistema inmune. Entonces, puedo activar no solo respuesta en contra de los determinantes tumorales, sino puedo activar respuesta en contra de lo propio. ¿Y eso qué me desencadenaría? Autoinmunidad. Autoinmunidad. Entonces, lo que se ha buscado es ser mucho más selectivo y ahora ya no quedarme con la célula tumoral, sino con los determinantes antigénicos del tumor. ¿Sí? Bueno, entonces por eso se ha propuesto las terapias con antígenos tumorales purificados, que son antígenos de melanoma, proteínas de choque térmico, entre otras. Vacunas con células dendríticas, en donde la célula dendrítica se pulsa con el antígeno tumoral, es decir, se expone al antígeno tumoral para obligarla a que ella lo reconozca y entonces sea más fácil la presentación a los linfocitos TCD8, porque el problema es que no hay ese reconocimiento. Células dendríticas transfectadas con genes antigénicos tumorales. También existen las vacunas potenciadas con citocinas y con moléculas coestimuladoras. Inmunización con plásmidos que codifican antígenos tumorales o la administración de adenovirus, que son vacunas que codifican antígeno tumoral o más citocinas. Y dentro de estas entran los virus oncolíticos, en donde son virus atenuados con un tropismo a células tumorales. Ejemplo de las familias que se emplean para esto son los adenovirus, herpesvirus, los picornavirus, reovirus y poxvirus, en donde estos son virus que han sido previamente atenuados y que tienen cierta preferencia por la célula tumoral. ¿Por qué se debe esa preferencia? Por las mutaciones que tiene o transformaciones que tiene la misma célula. Esto va a permitir, es decir, sus defensas están más desprotegidas por la ausencia principalmente de las vías de los interferones tipo 1. Jaco. Entonces, esto va a favorecer la replicación de estas partículas en estas células y finalmente ya no la vamos a trabajar, nuestro sistema inmune ya no la va a ver tanto como una célula tumoral, sino como una célula infectada. Y esto va a favorecer el reconocimiento y la activación de una respuesta TH1 y finalmente la eliminación de la misma. Este tipo de terapias en la actualidad se lleva a cabo y no solamente con virus. Por ejemplo, una de las terapias que más se emplean en la actualidad son las terapias con la bacteria, de BCG, la que se utiliza para la vacuna contra la tuberculosis. También existe la inmunoterapia pasiva de los tumores, no tanto ya con anticuerpos, sino con linfocitos, y entonces se pueden emplear los linfocitos, los LAG y los TIL. Los LAG se refieren a linfocitos asesinos activados por citocinas, es decir, células NK, que se extraen de la sangre periférica y que son estimulados con interleucina 2 para incrementar su proliferación. Se hace así porque se supone que estas células ya fueron previamente activadas, sí reconocen al tumor, pero simplemente están incrementando la población. Y en el caso de los TIL son linfocitos que se extraen del tumor, en donde estos vamos a tener tanto linfocitos NK como linfocitos T y que nuevamente también van a ser estimulados con interleucina 2. Y también se puede emplear la genoterapia o base del gen receptor del linfocito T. Se le transfecta un gen que va a codificar a TCR específico para el tumor, que no van a ser más que los linfocitos CAR, que son los que les mencioné antes.
Y bueno, tenemos a la inmunoterapia pasiva de los tumores, que es el tratamiento con anticuerpos antitumorales, monoclonales. El mecanismo de eliminación de estos va a ser la opsonización, fagocitosis, activación del complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, entre muchos otros. Se pueden utilizar anticuerpos contra el tumor en particular, o se pueden utilizar anticuerpos, por ejemplo, contra el factor del crecimiento del endotelio vascular. Uno de los mecanismos para incrementar los tumores es la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros empleamos anticuerpos que van a ir dirigidos contra este factor de crecimiento, vamos a bloquear o a cortar a esos vasos sanguíneos y el tumor se dejará de nutrir. Entonces, si se fijan, la mayoría de estas terapias van a ser terapias acompañantes, no son únicas, sino que se van a acompañar a otro tipo de terapias como las quimios o las radioterapias que van a hacer que utilices menos cantidad de todas esas terapias que son mucho más agresivas. Y bueno, aquí están los mecanismos que les comentaba que van a hacer estos anticuerpos, que son los que les mencioné antes, solamente es para incrementar el entendimiento, y se los dejo ahí. Y luego también tenemos, por ejemplo, en el caso de las alergias, nos brincamos de patología, en donde se utiliza la terapia específica de antígenos, en donde lo que aquí se hace es administrarse concentraciones crecientes del alérgeno, aquel antígeno contra el cual hemos sido sensibilizados. Estos alérgenos van a activar un perfil de las células dendríticas que va a permitir que éstas produzcan mayores cantidades de interleucina 10 y TGF-beta, lo cual va a permitir activar a linfocitos T reguladores y B reguladores. Esto, con la finalidad, se habla entre la discusión de sensibilizar o inducir tolerancia. Los B reguladores, por un lado, a través de la secreción de interleucina 10 y TGF-beta, van a inhibir al perfil TH2 y TH17. Por lo tanto, vamos a tener una inducción del perfil TH1 y del TH22. Y además, tanto el TGF-beta como la interleucina 10 van a inducir cambios de isotipo en los linfocitos B. En vez de producir IgE, vamos a producir IgA, IgG4 e IgD. Por su parte, los T reguladores a través de la interleucina 10 van a suprimir al perfil inflamatorio de las células dendríticas, es decir, a suprimir a la dendrítica clásica. Va a haber una supresión del perfil tipo 2 de las células linfoides innatas y una supresión de los eosinófilos, basófilos y mastocitos, que son las células ejecutantes de la patología en la alergia. Y todo a raíz de la administración de dosis crecientes, insisto, del alérgeno. Y por último tenemos a la terapia génica, que esta se emplea mucho en lo que son las inmunodeficiencias, en donde se extraen células madre, las cuales van a ser manipuladas genéticamente, van a ser transfectadas con el gen que esté faltando. Ya vimos que en las inmunodeficiencias puede ser mutaciones en los receptores tipo TOL, mutaciones en el TCR, mutaciones en la cadena gamma común, etc. Entonces, al transfectar estas células madre, se le regresan al individuo que tiene el problema de la inmunodeficiencia con la finalidad de que ahora se expresen células con ese problema corregido. Para ello es importante que antes de regresar esas células madre manipuladas genéticamente, haya una eliminación de las células madre originales, una reducción de las mismas para que se pueda aceptar a las células manipuladas genéticamente y éstas puedan encontrarse en su nicho adecuado para la diferenciación y proliferación adecuada. Y bueno, con esto daríamos terminada nuestra unidad. ¿Hay alguna duda, chicos? Yo sí, maestra, tengo dos dudas. Adelante, Fernanda. La primera es que cuando ocurren mutaciones en las interleucinas, o sea, en las citocinas, ya no va a haber acción en cascada, ¿verdad? O sea, si ya no hay, por ejemplo, si hay una mutación en interleucina 2, que es la de proliferar, esa ya va a quedarse ahí, ya no va a poder, ya no van a poder haber más células, porque ya no va a permitir esto. ¿Sí? Solo aclarar, Fernanda, no es una mutación en la citosina, es una en el receptor de citocinas, en la cadena gamma común. Esa cadena gamma común, normalmente los receptores, lo hemos visto, está compuesto por 2 o 3 moléculas diferentes.
Entonces tenemos la que es específica, por ejemplo, para interleucina 4, que es el receptor de la IL-4, pero esa para funcionar se asocia a la cadena gamma común. El problema es en la cadena gamma común. Esta cadena la comparten los receptores de muchas citocinas, por eso es que deja de funcionar IL-2, 7, 15, 21. No es que la citocina sufra una mutación, es el receptor sobre el cual comparten. ¿Sí? Sí, maestra. Y la siguiente es, mencionó que se aplicaba interleucina 2 in vitro en una de las diapositivas anteriores. ¿Cómo se En los extrae depósitos. una citocina? Esas se producen... se me fue, por biología molecular, como lo hacen para cualquier proteína. Todas las técnicas que vimos para la producción de complemento, generalmente hablamos de proteínas ya sea humanizadas o quiméricas. Ok, ya. Gracias, ¿Sí? maestra. No, de nada. Son muy caras, por cierto. Por ejemplo, para el mantenimiento de las líneas celulares de las células NK, requieres por fuerza a la interleucina 2. Y eso es lo que hace más costoso el estudio con ensayos in vitro con células NK. Sí, maestra, muchas gracias. No, de nada. Maestra, yo tengo una duda sobre la infografía. ¿La pregunto ahorita o al rato? No, ahorita, porque ya es el momento. Ya acabé yo mi clase hoy. Ok, lo que yo tenía duda es que, bueno, a nosotros nos tocó la terapia génica en las inmunodeficiencias y los temas que pusimos como para que cada quien describiera, no sé, como que siento que son muy básicos y no sé, o sea, por eso le quería preguntar. Pusimos que era la terapia génica, que era una inmunodeficiencia, cuáles eran las más comunes, los tipos, las que dijo de primaria y secundaria, y ya después hasta el final cómo tratarlas con terapia génica y cómo entraba la biotecnología ahí. Pero no sé, o sea, no sé si eso es lo que usted quiere que abarquemos o que de plano nos vayamos más hacia la terapia génica. Sí, porque acuérdese que va a haber un equipo. ¿A quién le tocó la de inmunodeficiencia, chicos? A mí. A nosotros. Va a haber un equipo que va a exponer inmunodeficiencia. Ellos te van a dar los mecanismos, ¿sí? Van a hablar de la enfermedad. Entonces, a ustedes lo que quiero que partan es a partir de la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? ¿Sí? Y ya dentro de eso, ¿en qué se puede aplicar en las inmunodeficiencias? Ejemplo de algunas inmunodeficiencias en donde se puede aplicar. Chicos, para preparar estas últimas diapositivas, me puse a revisar artículos actualizados sobre terapias génicas y sobre inmunoterapia. Encontré dos revisiones que me gustaron mucho. Una de ellas va encaminada hacia si tenemos todo ese background de inmunoterapias, tanto génicas como la inmunoterapia como tal, ¿qué podríamos aprovechar de todo eso para el COVID? Entonces, me gustó porque están los conceptos bien, bien sencillos. Se los voy a compartir. Vienen prácticamente todas las terapias en uno de ellos, en otro está más enfocado a cáncer y a autoinmunidad. Lógico, no quiere decir que tienen que leer todo el artículo. De verdad, yo lo leí y lo disfruté mucho. Entonces, si ustedes lo quieren hacer es por el placer de comprender un poquito más de este tema, pero si no, pueden aprovechar exclusivamente el material que viene de su tema. ¿Sí? Maestra, ¿dónde Sí. busca artículos de revisión? Porque he visto que siempre nos envía mucho de esos y están padres. En PubMed. En NSBI. Ok. Ujú. Ahí en PubMed van a encontrar muchísima información. De hecho, ustedes pueden seleccionar para que solo les dé revisión, para que les dé artículos originales, que les dé artículos en español, artículos en inglés. Ok. Sí, gracias. Es nada más cuestión de picarle. Si quieren que les ayude a familiarizarse con la plataforma, con gusto lo puedo hacer. Ustedes me dicen qué día tienen chance. Son 15 minutos. Le prometo que no se tarda más. Y encuentran información bien bonita. Bueno, a mí me gusta. Quisiera tener mucho tiempo para leer más.
Maestra, perdón, es que Sí, sí. me trabó un poquito cuando me respondió y se fue súper rápido. Entonces me dijo que describiéramos más sobre los mecanismos de la terapia génica en las inmunodeficiencias. Sí, sobre qué, primero con lo que tienen que empezar, que es la terapia génica, Ajá, eso sí, ok. ¿sí? Que es Y una luego ya inmunodeficiencia, después, ¿no? cuáles son sus mecanismos y De la ahí en la inmunodeficiencia, porque si mal no recuerdo va a haber otro equipo que va a hablar de terapia génica, ¿sí o no, chicos? No me acuerdo si eran los de autoinmunidad o cáncer. O nadie va a hablar ya de terapia génica. Según yo solo nos tocó a nosotros. Ah, pues entonces todavía mejor, porque ustedes pueden hablar de lo que es el concepto de la terapia génica, del mecanismo. Este diagrama que les puse yo está muy sencillito. Hay diagramas donde son más explícitos, pueden tomar uno que esté más cómodo para ustedes o ustedes hacer el propio. Hay algo que bueno que me recordaste de las infografías, que es importante considerar. Para la infografía se utiliza más la iconografía o los vectores, chicos, más que este tipo de imágenes. No es tan común el que yo tome una imagen de un artículo y la ponga en una infografía. Yo diseño el propio a través de los vectores o las iconografías. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. Entonces, y ya no ponemos nada de la biotecnología como aplicada en esto, ¿no? O sea, ya nada Es que más. aquí la biotecnología aplicada en esto es precisamente la terapia génica. Ok, entonces, ok, muy bien. ¿Sí? Chicos, si hay dudas con sus infografías, acuérdense que, bueno, es que no sé si quedaron igual los equipos, creo que no todos, pero si no, me pueden avisar un equipo solo para trabajar lo de la infografía, revisar algo de interés, no sé, lo que gusten. Ya saben que cuentan conmigo, que estoy con la mejor disposición siempre para ustedes. Sé que no siempre puedo cumplir, en ese sentido, pues me queda más que pedirles disculpas, pero hago lo que esté en mis manos para ir y acompañarlos. ¿Sale? Con esto damos por terminada mi participación. Con esto cierro lo que fue la enseñanza a la inmunología. De verdad espero les haya gustado, espero hayamos aprendido cosas nuevas. Yo sé que hay muchos temas con los cuales nos pudimos quedar más. Se me hizo muy corto, me faltó información. Eso va a pasarnos siempre. Recuerden que es un curso muy extenso para tan poco tiempo. Sin embargo, pues bueno, tratamos de darles un poquito de cada cosa para que ustedes encuentren lo que a ustedes les interesa y esperemos lo puedan aprovechar en el futuro. Les recuerdo que para la siguiente clase vamos a empezar con la presentación por parte de Alicia, que nos va a hablar sobre la vacuna que ellos están produciendo contra el virus del sincitial respiratorio. Va a ser una presentación muy cortita. Me gustaría que ustedes aprovecharan como biotecnólogos el que le hicieran preguntas a ella relacionadas con su carrera, que creo que esto les viene muy bien a ustedes por su formación. Y después de eso vamos a exponer las infografías. Tenemos 5 minutos por infografía. Trataré de hacer una pregunta por cada infografía o dos para terminar en tiempo y ajustarnos a los horarios. Si no hay alguna otra pregunta, creo que sería todo. Gracias, maestra, por la paciencia y por toda la información del semestre. No, eso no, nada que agradecer, de verdad. Es nuestro compromiso y con mucho gusto lo hacemos y pues ya nos veremos el viernes para cerrar con la actividad, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias por su explicación. Al contrario, dudas, lo que sea, chicos, ahí estamos. Sí, maestra, gracias. A ustedes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ajustense a los tiempos, chicos, porque les tengo preparada una sorpresita y para alcanzar a presentar mi sorpresa, si no, no alcanzamos, ¿sale? Les pido mucho respetar los tiempos del viernes. Sí, maestra. Sí, está bien. Ok, gracias. Muchas gracias por todo, maestra. A ustedes, chicos. Gracias, maestra. A ustedes, nos vemos el viernes. Gracias, maestra. Gracias.
A ustedes, Adiós, maestra, gracias. adiós. Gracias, maestra, nos vemos. Nos vemos.